En Europa tenemos una letalidad promedio de 2.5%. En México se usa la cifra de 10%. Identifiquemos el porqué de esto. Primero voy a presentar la mortalidad, la probabilidad de morir en un país dado, en este caso México, por COVID. Y es la curva que conocen, presentamos todos los días. Acaba de presentar el doctor Alomía y yo presenté esta mañana. Llegó a un punto máximo en la semana 27 del año, que es la segunda semana de julio, descendió hacia la semana 40, que es la primera semana de octubre, posteriormente aumentó y en este momento acaba de reducirse en 2%. Y esta es la probabilidad medida como de cada 100,000 habitantes, ¿cuántas personas podrían morir por COVID? Y noten ustedes que es considerablemente pequeño el número, no obstante lo dramático que es cada muerte. Ojo con trivializar ese asunto, cada una es un drama, pero en términos de riesgo, en términos de probabilidad, 77.4 personas de cada 100,000 habitantes podrían morir en un momento dado por COVID a lo largo de esta epidemia. Es una cifra relativamente pequeña si la comparamos con las distintas causas por las que se pierde la vida. En la letalidad, que es si a alguien le da COVID, en promedio, ¿cuál es la probabilidad de que pierda la vida? Es un número que lo medimos generalmente en un porcentaje y por ello se vuelve intuitivamente más fácil de interpretar o de entender. Pero lo que quiero destacar aquí con esta curva que quizá la han visto pocas veces, la hemos presentado anteriormente, pero hoy la volvemos a presentar, es la diferencia entre esta letalidad promedio 9.8, que es a lo largo de todos los meses de la epidemia, cuál ha sido el promedio de personas que mueren con respecto a aquellas que han padecido COVID. Y esta es una operación que ustedes, como comunicadoras y comunicadores, hacen casi todos los días, cuando dividen el número acumulado de defunciones, 98,000 y tantas, con respecto al número de casos que se han sumado desde que empezó la epidemia. Pero hemos explicado que los casos, las personas enfermas en marzo, ya no son casos. Las personas que tuvieron enfermedad en abril ya no son casos, tampoco las de mayo, tampoco las de junio, tampoco las de octubre. Literalmente ahorita es del 1 de noviembre a la fecha, son personas que pueden tener la enfermedad activa. Por supuesto, también hemos explicado que alguien puede permanecer en el hospital varias semanas, pero de los casos nuevos, solo son casos durante 15 días las personas que tienen enfermedad leve. Entonces, esta letalidad cercana al 10% no puede compararse válidamente con lo que ocurre en otros países si no se considera que este número, este cercano al 10%, es la cifra acumulada de defunciones y la cifra acumulada de casos, no lo que está ocurriendo cada semana o cada día. Entonces, esta cifra no revela el cambio que se va dando en la probabilidad de morir si es que se padece COVID. En cambio, la letalidad de cada semana sí refleja la probabilidad de morir si es que se padece COVID en México y va cambiando cada semana. Y esa es la idea fundamental de esta gráfica. Veamos. Esta empieza en la semana 8, porque antes de la semana 8 no tuvimos ninguna defunción, afortunadamente. Y después tiene grandes variaciones porque, aunque los porcentajes se ven aquí que cambian mucho, llegamos al 15%, luego bajamos al 5%, es porque era un conjunto muy pequeño, una decena o dos, de defunciones. Entonces, desde luego, si de 10 personas mueren 5, la letalidad se va al 50%. Pero si en la siguiente semana de 20 personas mueren 3, pues la letalidad se reduce sustancialmente. Y por eso esta variación cuando hay muy poquitos casos. Y llegamos al punto máximo en el mes de abril-mayo, con un poco más de 23%, cuando teníamos el incremento rápido de casos.
pero posteriormente empezó a descender. Y en la semana 29, donde llegamos al punto máximo de la frecuencia de casos diarios o semanales, llegamos aproximadamente al promedio, la letalidad promedio nacional cercana al 10%. Y ha continuado en descenso en las semanas posteriores. Descenso, descenso, descenso. Y a partir de la semana 40, en donde empezó a haber una tendencia al alza del número de casos, de todos modos la letalidad, la probabilidad de morir si es que se padece COVID, sigue bajando. Sigue bajando. Y en este momento, para la semana 45 del año, que es el corte de información 2 semanas atrás, estamos viviendo en la semana 47, es de 3.3%. Esta cifra es la que se puede comparar con las cifras que comúnmente aparecen en otros países de cuál es la letalidad en la semana que se está interpretando. Y no discrepa importantemente. ¿Cuál es la deseable? 0, por supuesto, no hay duda. Todos quisiéramos que fuera 0. Pero es muy importante entender que esto ha ido disminuyendo porque esto, en la medida en que revela las distintas experiencias que ha ido ganando la población, en primer lugar, el Sistema Nacional de Salud, en segundo lugar, el manejo médico de la epidemia, cada vez va logrando mayor éxito en disminuir la probabilidad de morir si es que se tiene COVID.